Si yo te dijera que puedes obtener más productividad y optimizar tus tiempos, ¿lo harías? Pues obviamente que claramente te ha pasado que necesitas que tu día dure 48 horas. Pero te voy a dar unos consejos perfectos para que esto ya no te pase. Ocupa el mindfulness para saber en qué ocupas tu tiempo. No hagas ningún cambio mientras, ¿vale? Vas a tomar tu día normal como siempre y vas a checar al final de tu día en qué has ocupado qué tiempo para poder basarte en qué debes de cambiar en tus hábitos. Para que tengas más relajación y menos estrés, haz alguna meditación entre tu trabajo, haz algunas pausas, pon algo de música relajante para que te relajes y puedas concentrarte y trabajar mucho mejor. También es súper importante que organices tu correo electrónico, tus llamadas y tus mensajes, para que no te revuelvas, para que esté todo organizado y puedas encontrar también tus contactos fácilmente. Concéntrate, no te distraigas. Tengo un video de mindfulness muy interesante en la descripción para que lo veas al final de este, porque si nos empezamos a distraer, ya no vamos a poder concentrarnos de igual manera, por lo cual vamos a trabajar, pero tardaremos más tiempo. Por eso hay que establecer tiempos de entrega, ¿vale? Para que tú puedas estar al pendiente de tu entrega, del trabajo y de todo esto con un tiempo, no para estresarte más, sino más bien para que tengas un orden y no se te vaya a olvidar o también no lo dejes a la última hora. Crea una lista de tareas que vas a tener para que pongas ahí todas tus tareas, todo lo que tienes que hacer y no se te vaya a ir olvidando nada con las fechas de entrega, ¿eh? Haz ejercicio para que te relajes, para que dejes todo el estrés, puedes ver la naturaleza, hacer algún ejercicio, ir a un parque y también toma un desayuno muy, pero sí muy relajante, por favor. No te vayas a estresar, no vayas a desayunar en 5 minutos y ya para irte, que porque ya se te hizo tarde. Desayuna relajándote, ¿ok? Haz lo posible para que tengas tiempo de tomarte un desayuno muy relajante para que empieces el día con un desayuno que te vaya a servir relajándote. Crea un horario en el cual vayas a poner qué trabajos tienes que ir haciendo, cómo te vas a organizar por las tardes, por las mañanas y cómo vas a establecer tus tiempos para ir comiendo. Organiza tus actividades por urgente e importante, urgente pero no importante, importante pero no urgente y ni urgente ni importante. Estos te van a ayudar bastante porque vas a poder lograr que tus actividades se hagan de esta manera. Lo más urgente, lo más importante que son urgencias que si no se resuelven en este instante pasa algo muy grave, van primero. Después cosas que sí importan, no es que urjan, pero sí son urgentes. Después aquí está la mayoría importante, pero no urgente, que sí es importante hacerlo, pero se puede hacer después, no es que se tenga que hacer en este momento o el día de hoy. Y ni urgente ni importante son cosas que ni siquiera importan, que ni siquiera urgen, como por ejemplo, a la mitad del trabajo, checar redes sociales, distraerse, ir a dar un paseo cuando estás trabajando, cuando tienes cosas más importantes, ¿vale? Sí es importante la relajación, por eso se ponen importante, pero no urgente, ¿ok? No vayan a poner esta relajación en lo que menos importa, es decir, ni urgente ni importante, porque la verdad es que tiene un gran impacto en tu trabajo. Una rutina digital. Hay una aplicación que se llama Modos y Rutinas. Dentro de esta tú puedes poner para que cuando llegues a tu oficina se te active y desactive por completo todas las notificaciones de aplicaciones que te pueden distraer de promociones, de redes sociales, todo lo que te puede llegar a distraer y todas las llamadas que no son importantes, que te pueden llegar a distraer, las va a desactivar. Es súper importante metas y objetivos que se alcancen, así como la escalera que cumple todas sus metas, que puedas cumplir metas alcanzables, ¿vale? No metas que sean muy difíciles, pero tampoco te bajes nada más por trabajar. No nada más aprendas por aprender y por estudiar. Pon metas que puedas ir cumpliendo. Mantente súper ordenado tu escritorio con todo el orden, ¿vale? Tu mochilita a un lado, tú verifica en dónde va a estar la silla para que te puedas sentar bien, ¿vale? Para que puedas estar con el mayor orden posible y encuentres todas tus cosas fácilmente. También es sumamente importante que la naturaleza esté contigo. Añade plantitas, añade macetas a tu escritorio, ya sea en el piso, si es grandecita o si es una chiquitita en tu escritorio, ¿vale? Puedes irlas agregando,
para que la naturaleza pueda estar contigo y te vaya relajando más, ¿vale? Esto es súper importante. Divide tus tareas en partes. Es fundamental que tú hagas una parte de tu tarea, por ejemplo, tienes que hacer un estudio, ¿no? Entonces que vayas dividiéndote por partes. Primero voy a estudiar tal cosa, luego me voy a centrar en esta otra cosita y así, para que tú de esta manera puedas hacerlo y no te vayas a desconcentrar, evites el aburrirte y de esta manera puedas hacerlo mucho, pero sí mucho mejor, dividiéndolas por partes, ¿vale? Es también súper importantísimo que recuerdes lo que tienes que hacer y valores si sí o si no, en caso de que alguien te llame, te diga, quiero que me apoyes en esta cosa, quiero que me vengas a apoyar para decorar algo o para hacer algo que no estaba previsto en ti, pero que sí puedas hacer, que sí te gusta hacer, ¿vale? Esto es súper importante que tengas en cuenta qué tareas tienes que hacer y si después las puedes recuperar o ya no las puedes recuperar, ¿vale? Para que esto lo tengas más presente. Una tarea a la vez. No tengas ahí todo un desorden, todo ahí, todo amontonado. No, ¿ok? Haz las cosas a la vez, una cosa a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú haces todo eso escombrado, te vas a querer hacer una cosa, luego otra cosa, no vas a terminar haciendo nada, ¿ok? Organízate, para eso está tu lista de tareas. Tienes que agrupar las cosas. Por ejemplo, si vas a crear una presentación, primero mete todas las imágenes, ¿vale? O si estás en una llamada, primero haz todas las llamadas y de esta manera, ¿vale? Para que no metas texto, luego imagen, luego volver a investigar el texto, luego volver a investigar la imagen. Mejor primero investigo todo, ya después agrupo todo, ya después resumo todo, ya después grabo, ¿vale? Como lo que estoy haciendo en estos momentos. Descansa, date una siesta, date una relajación, ir a leer un libro, ir a hacer algún ejercicio, algo, ¿vale? Que te relaje por las tardes o por las mañanas, dependiendo de tu horario, o por las noches, dependiendo de cómo puedas, pero sí es importantísimo que descanses, porque luego cuando no descansas, tu mente se estresa y queda con todo ese estrés y es importante que realmente te relajes. Come a tus horas, no te malpases en el sentido de que tienes que, no es que seas tan preciso en que tienes que comer a cierta hora, pero no estés trabajando, ya hasta en la noche es cuando ya comes. Porque muchas veces nos ocupamos tanto que ni tomamos agua, ni vamos al baño, ni nos paramos de la silla, ni comemos, ni igual le hace frío y nos tenemos que poner algún suéter o tenemos que abrir la ventana porque hace algo de calor o tenemos que hacer algo y no lo hacemos porque estamos tan ocupados trabajando. Esto es importante que no lo sigamos haciendo así, ¿vale? Una pausa laboral a mitad de tu trabajo o en algún momento que consideres o que no tengas tantas cosas que hacer. Hay veces en las que ya está definido, ¿vale? Pero si tú trabajas en home office, puedes definir tiempos para pausas laborales, ¿vale? En la que te puedes ir a comer un snack, en la que puedas subir y bajar las escaleras, porque esto te va a ayudar bastante. Ahorita te voy a decir por qué dar pasos te va a ayudar bastante. No seas perfeccionista. Esto es súper importante porque muchas veces las personas son perfeccionistas, quieren hacer todo súper detallado y esto es algo que a lo mejor y no van a poder lograr tan detallado como quisieran y ya se están estresando porque no les sale. Se toman más tiempo del que deberían, cuando de todos modos está bien hecho. No es que necesiten ser tan perfeccionistas. Da más pasos. Esta parte es importantísima debido a que un estudio de la Universidad de Colorado descubrió que los empleados, después de el trabajo, daban pasos cortos, pero sí tenían energía, durante 5 minutos eran mucho más productivos, trabajaban muchísimo mejor a comparación de quien no lo hacía. Por lo tanto, es recomendable que subas, bajes escaleras, des pasos, te estaciones lejos y camines, ¿vale? Para que puedas ir dando más pasos. Monitorea tu progreso de tu trabajo, ¿vale? No nada más de cómo te ha ido en estadísticas laborales, de si vas logrando tus objetivos de trabajo, no, también de ti, cómo vas trabajando, si ya te acomodaste mejor así, si ahora te está rindiendo mejor el tiempo, todavía no, sientes que tienes aún más pendientes, te estresas menos,
Ve monitoreando eso para que sepas que puedes ir mejorando. Revisa con el mindfulness al final de tus días qué hiciste bien, qué no, qué te faltó, para que tú puedas ir mejorando poco a poco este progreso súper importante, ¿vale? ¿Cómo podemos concentrarnos mejor con el mindfulness? ¿Qué es? Yo les he hablado bastante del mindfulness y en este video les voy a hablar sobre qué es. Para que lo entiendan, tienen que verlo. Gracias por ver. Suscríbanse para ver más.